Hola, hoy vamos a estudiar el Salmo número 12. Es un salmo escrito por David y cuenta con 8 versículos. Y no tenemos ninguna referencia de en qué época de la vida de David fue escrito este salmo. Lo único que se nos deja muy claro es que es un salmo de David y tiene una particularidad. Si lo leemos, dice al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Esa palabra de Seminit eh, es un término que vamos a encontrar en otros salmos y que es un término musical. Tiene relación con la afinación de las arpas y quiere decir la octava más baja. Corresponde con las voces de los registros más bajos. Y este es una terminología 100% musical, que también viene en otros salmos. El tema central de este salmo es la maldad que ve el salmista. Es un salmo de sabiduría. Antes de empezar con el estudio, quisiera que me acompañaran a orar. Gracias, Padre, porque nos permites considerar tu palabra, Padre, porque nos vas a enseñar algo a través de tu palabra, Señor, y te pido que esa enseñanza la podamos aplicar en nuestra vida diaria. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este salmo yo lo dividí en 3 partes. La primera parte va del Salmo 1 al Salmo 4 y es la visión que tiene David o el reporte que, que tiene David. La segunda parte es la respuesta de Dios y está en el versículo 5 y el versículo 6. Y la tercera parte es la conclusión y esta parte viene en el versículo 7 y el versículo 8. Vamos a empezar con el versículo 1 del Salmo 12 y dice así: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Aquí podemos ver que David observa y reconoce que, que ya no hay piadosos y tampoco hay fieles y pide la ayuda de Dios. Esto para mí me resulta muy importante, que empieza con esta palabra de salva o ayuda o pidiendo ayuda. Y ahora al estudiar esto, pues me surgió una pregunta o una duda. ¿Por, ¿Por qué para David eran importantes los piadosos? Y encontré que el sinónimo de piadoso es bondadoso. Y la bondad se refiere a la actitud y acción desinteresada de hacer el bien hacia los demás. Y la bondad es una de, de las características de Dios. Es una de las partes... así es Dios, es bondadoso con nosotros. Y la bondad está en el corazón de Dios. En Efesios 4:32 nos habla un poquito más sobre esto. Y dice: sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Aquí se nos invita a ser bondadosos y compasivos. Y no solo eso, sino a dar un paso más, que es perdonar. Y no solo perdonar, sino perdonar mutuamente. Y se nos da el ejemplo: perdonar así como Dios nos ha perdonado.
Entonces aquí podemos ver que se enfatiza la importancia de, de ser bondadosos y compasivos hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Dios. En Proverbios 11:17 también nos habla más de la bondad. Y dice, el que es bondadoso se beneficia a sí mismo, pero el que es cruel se destruye. Entonces podemos ver que la bondad nos hace bien a nosotros, pero el no ser bondadosos pues nos destruye. En Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, hagamos el bien a todos cada vez que se nos presente la oportunidad y especialmente a los que por la fe son de la familia. Y aquí podemos ver cuál es la conducta normal de las personas que amamos a Dios. ¿Y cuál es la conducta? Pues hacer el bien. Y no solamente a nuestra familia, a las personas que queremos, sino aquí nos dice que hagamos el bien a todas las personas. Y en especial a las personas que comparten la misma fe que nosotros. En resumen de este primer versículo, la bondad es un valor fundamental en la vida de los creyentes, o sea, en nuestra vida, y nos insta a ser compasivos, a perdonar, a hacer el bien a todos y a mostrar amor a través de nuestras acciones. Aquí, en este primer versículo podemos ver que David da un reporte poco alentador de lo que está viendo en las personas que lo rodean, en la sociedad, pues que han dejado de temer a Dios, o sea, no tienen temor por Dios. Y este tipo de reportes también lo tuvieron otras personas en la Biblia, otros profetas. En Miqueas 7:2 nos habla el profeta y dice, em, también el profeta observa esta misma situación. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y otro reporte similar está en Isaías 57:1 y como, como siempre, pues eh, se nos queda esta cita pues de tarea para los que quieran conocer un poquito más, pues pueden buscar esta cita en Isaías 57:1. El versículo número 2 del Salmo 12 dice, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios linso, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El Señor destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Y pues aquí podemos ver que las personas pues tenían maldad, eh, ten- tenían una ruina moral, había idolatría, vanidad. Y lo que hablamos es muy importante. Y en la Biblia nos muestra que tiene mucha importancia lo que sale de nuestra boca. En Lucas 6:45 nos habla la palabra y nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces podemos ver que está muy conectado lo que sale de aquí de la boca, de lo que hay aquí adentro en nuestro corazón. Y los labios lisonjeros y doblez de corazón se refiere a cuando nos hablan con palabras suaves, halagadoras, pero que no son sinceras. Tienen motivaciones ocultas, esas palabras. Buscan las personas que hablan así su propio beneficio. En otras palabras, eh, son personas que son doble cara. En el exterior dicen algo, pero en el interior tienen intenciones diferentes. Y como les comentaba, lo que hablamos en la Biblia tiene mucha importancia, y en Santiago 3 nos habla y podemos aprender un poquito más sobre esto. Y dice Santiago 3:5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de reptiles y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. La lengua tiene poder para destruir. Las palabras pequeñas destruyen los corazones. Sin Dios, nuestra lengua es un mundo de maldad. Entonces, por eso en el versículo 2 y 3 pues nos habla sobre la lengua y cómo David percibía y veía, ¿no?, cómo hablan las personas. Y esto que ahorita llevamos, que hemos visto y leído sobre el versículo 1 y el versículo 2, bueno, y hasta el versículo 3, son cosas que vivieron en la época de David. Pudimos ver que también con el profeta Miqueas, en Isaías, pero que también ahora vivimos. Podemos ver la maldad de las personas, podemos ver y saber que cómo nos hablan las personas con palabras suaves, pero que muy en el fondo pues no quieren nuestro bien, sino quieren nuestro mal. ¿Y por qué? Porque lo que hay en su corazón pues es maldad. Eso pues aquí nos explica la palabra de Dios, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Mm, Sale a través de nuestra boca y de lo que hablamos. Y que nuestra lengua es muy difícil de frenar, ¿no? Puede una sola palabra causar un daño terrible en las personas que nos rodean. Y creo que eso lo podemos ver y nos ha tocado, ¿no? Nosotros lastimar a otras personas con nuestras palabras, pero que también otras personas nos lastimen a través de sus palabras.
En el versículo 4 del Salmo 12 nos dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Aquí podemos ver que en, en ese momento, pues con estas palabras, la, la mentalidad o la forma de ver las cosas de esas personas era pues no considerar a Dios, ¿no? Sino creerse autosuficientes, creerse que ellos eran las personas más importantes, ¿no? Que ellos son lo más importante. Su egoísmo, el egoísmo de las personas en el grado máximo. Y como les digo, este salmo lo podemos aplicar en esta época actual. Podemos ver en nuestra sociedad que las personas no consideran a Dios, que si llegan o llegamos a tener un logro, pues el logro es por mí, yo lo hice por mi esfuerzo y, y no es así. Nosotros sabemos que eh, si logramos algo o tenemos algo es por, por la ayuda de Dios, por la sabiduría que Dios nos da. Pero aquí en este salmo, pues no estaban considerando a Dios. Continuamos con el versículo 5 del Salmo 12 5. Dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en salvo al que por ellos suspira. Aquí, menesteroso, podemos, en lugar de poner eso, pues poner la palabra necesitados. Y este versículo es, es la respuesta de Dios a todo lo que ha visto David. Es un anuncio de la intervención de Dios a favor de los pobres y de los que están necesitados. Y en esta hora, pues quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué, qué estamos necesitando? ¿O, o qué nos hace falta? ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Qué oración necesita ser contestada? Y, y aquí vemos que Dios no es indiferente al sufrimiento de los oprimidos. Y estas personas son oprimidas, como resultado de la maldad de las personas que están en la sociedad. Y como un resumen, podemos ver que estas personas pues hablan mentiras. Tienen eh, labios que hablan así tiernamente y sutilmente. Tienen doblez de corazón, una lengua jactanciosa. No consideran a Dios. Son faltos de piedad y no son fieles, entonces pues son infieles. Y podemos ver pues que estos son como escalones de maldad, ¿no? Cada uno nos habla de más y más maldad. Y los pobres siempre han sido, ah, Dios siempre los ha considerado. Y en Proverbios 22:22 nos dice: no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos.
y despojará el alma de aquellos que los despojen. Entonces, aquí en este Salmo 5 nos habla de que el Señor se levantará. Y no es que como nosotros, ¿no? Ahorita me levanto. eh, Aquí lo que quiere decir es que Dios actúa. Dios no se queda indiferente a lo que está pasando, a lo que estaban pasando en esa época David. Y también, entonces, no es indiferente a lo que estamos pasando, a las situaciones que vemos. Y en el versículo 6 del Salmo 12 dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Y por qué nos habla eso de como plata refinada? Aquí pues eh, Dios nos da un ejemplo que para esa época era un ejemplo muy claro. En la antigüedad, para obtener plata pura se fundía en hornos y se limpiaba de impurezas. El proceso era cuidadoso y minucioso. Aquí compara la palabra de Dios con plata refinada. Y esto nos habla de que la palabra no contiene errores, ni impurezas, ni falsedad. La palabra de Dios es absolutamente confiable, pura, sin errores ni engaño. Y en ella podemos confiar plenamente. En Proverbios 35 nos dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y en el Salmo 119, 15 nos dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí nos habla de qué tan importante debe de ser la palabra de Dios. Vimos que es pura y aquí nos dice, no, no es solamente medio pura, sino es 100% pura. En la antigüedad, cuando veían que la plata ya llegaba a ese nivel de pureza, era cuando ya a través de la plata podíamos ver nuestro reflejo, ¿no? Podíamos ver el reflejo de la persona. Y así es la palabra de Dios. Es tan pura que cuando la consideramos podemos ver en qué condiciones estamos nosotros. Como en un espejo, nos muestra cómo estamos. Y pues se nos recomienda pues considerar la palabra. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios está en nosotros, ¿qué es lo que va a salir a través de nosotros? Pues la palabra de Dios. En, en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para, para lo que la envié. Entonces, pues la palabra de Dios siempre tiene propósito y una de sus características es que trae trae vida a nosotros. En el versículo 7 del Salmo 12 dice,
Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y aquí podemos encontrar una promesa de Dios para, para David en esa época, pero también puede ser una promesa de Dios de protección para nosotros. Mas tú, Señor, nos guardarás de esta generación, nos preservarás para siempre. Y, y podemos ver que esta palabra es muy importante. Y continúa el versículo 8 y bueno, en el 7 tenemos una palabra preciosa de Dios, pero el versículo 8 nos habla y nos dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y entonces aquí nos dice que no se nos debe de olvidar los tiempos en los que estamos viviendo. Y esta es un recordatorio de la generación en la que estamos. Como enseñanzas sobre este Salmo número 12, yo consideré la primera enseñanza es que podemos exponerle o presentar nuestras necesidades y hasta cómo nos sentimos a Dios. Lo, lo más importante es considerar a Dios como otra aplicación que encontré es que, que debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. ¿Y cómo podemos llegar a eso y a frenar nuestra lengua? Pues a través de la palabra de Dios. Nos dice que amemos su palabra y que esté en nosotros su palabra. Y otra aplicación o, o algo que se me hace muy importante porque eh, este tipo de reporte que tuvo David también lo tuvieron otras personas, como por ejemplo los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida y que hablaron la verdad, ¿no? Lo que vieron, ¿no? Que había gigantes, pero su actitud no fue como la podemos ver aquí con David, que David también habla y da un reporte bastante negativo de lo que observa, pero lo primero que hace es pedir ayuda y no lo hace pidiendo ayuda a las personas que lo rodeaban, pidiendo ayuda a algún hombre, sino lo hace pidiéndole ayuda a Dios, ¿no? ¿A través de qué? De la oración. Entonces, Uh, también nosotros debemos de ser así, presentarnos ante Dios, nuestras necesidades, lo que tenemos, lo que sentimos. Y como vemos en el Salmo, Dios responde, pero Dios responde en el momento que Él lo cree oportuno. Puede que nos responda muchísimo tiempo después de que hicimos nuestra oración. Y también puede que nos responda no con lo que nosotros queremos. Hay veces que nos responde con otras, con una respuesta que no era pues la preferida para nosotros. Y esto se me hace muy importante. Y por último quiero compartirles una porción de la Biblia que viene en Miqueas 7:7. Y yo le puse como aplicación buscar a Dios o mirar a Dios. Y dice, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación.
el Dios mío me oirá. Y así debemos de tener esa certeza de buscar a Dios primero. Y que nos va a escuchar. Y, y así es nuestro Padre. Nuestro Padre, nuestro Dios, pues aunque algunas veces no lo creamos, no lo sintamos, pues siempre nos escucha. Y, y siempre está en Él el querer ayudarnos. Con esto termino el estudio sobre el Salmo número 12 y quisiera hacer una oración para finalizar. Gracias, Padre, por tu palabra y en esta hora te pido que nos ayudes a aplicar esta palabra, Señor, a profundizar más, a que tú nos enseñes más, Señor, sobre este salmo y, Padre, que esta palabra traiga esperanza a mis hermanos y puedan conocer un poquito más de lo que hay en tu corazón. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos.